Bueno, estamos en el aire, estamos con el doctor Alfredo Puenitz, miembro de la CONIAU, historiador, antropólogo. Bueno, creo que la audiencia ya te conoce, has estado muchas veces en el programa. Sí. Bueno, siempre es un placer tenerte en el programa, doctor. El otro día, Alfredo, a Teresa y a mí nos dejaste encantados e intrigados, ¿no? Encantados porque comenzó una historia que la sabemos menos que a medias, que la suponemos más de lo que la sabemos, que fue la influencia jesuita en el armado primero de lo que fue una colonia y después lo que fue el germen de un país, ¿no? Había llegado a un punto muy interesante donde la tarea venía después de las encomiendas, ¿no? Claro. Y ahí te tuvimos que cortar. Te pediríamos que, como en esas películas de suspenso, retomes el hilo de la cuestión. La parte del culebrón, digamos. Bueno, sí, efectivamente, habíamos hablado de Hernando Arias de Saavedra como gobernador, el primer gobernador criollo de la región, del litoral rioplatense. El primer gobernador nacido en Asunción, y el haber nacido en Asunción, que era una ciudad mestiza guaraní española, entonces a él le permitió conocer básicamente la cultura guaraní, digamos, ¿no? Entonces, por esa razón se llama a la Compañía de Jesús para que vengan a trabajar, a cristianizar y a europeizar, esos eran los dos objetivos, europeizar materialmente las conciencias guaraníes y por otra parte a cristianizarlo, digamos, ¿no? Esos eran los dos objetivos fundamentales de los jesuitas. Y con esa intención se va a crear la provincia jesuítica del Paraguay en 1607. Inicialmente hubo 4 grandes regiones, pero en ese momento estaba el problema de los bandeirantes, digamos los esclavistas paulistas que esclavizaban a los indios guaraníes para llevarlos a trabajar a las minas y a los cafetales de Portugal, antiguamente, digamos lo que es hoy Brasil. Y entonces hubo una lucha entre los pueblos guaraníes de las misiones jesuíticas contra los bandeirantes hasta 1640. A partir de 1640 se ordenan las misiones en 30 pueblos, donde hoy están Paraguay, el nordeste argentino y Brasil. 30 pueblos alrededor de los ríos Paraná y Uruguay. Entonces, a partir de 1640 empieza eficazmente esta obra de los jesuitas, que en definitiva fue la obra más importante de la Iglesia en Hispanoamérica. Yo les decía en el programa anterior que los filósofos racionalistas hablaban de la utopía. Ahora, ¿por qué este resultado tan exitoso de la labor evangélica? Básicamente porque los jesuitas supieron entender la cultura guaraní y se dieron cuenta que los elementos por los cuales habían sido convocados aquí ya estaban en la propia cultura guaraní. Por ejemplo, uno de los objetivos era urbanizar. Los guaraníes venían ya desde 2.000, 3.000 años antes de Cristo viviendo en tecoás, en aldeas. O sea que eran semisedentarios y vivían en aldeas. O sea que la idea de la urbanización ya la tenían. Por otra parte, traían el cristianismo. Los guaraníes 10.000 años antes de Cristo creían en la famosa tierra sin mal, que era una tierra a la cual iban, una tierra donde las flechas cazaban solas, donde las cosechas eran abundantes, donde todo era perfección, el agullé, dicen los guaraníes, la perfección. Pero a la tierra a la cual todavía hoy los guaraníes de hoy creen en eso, podían ir solo unos pocos elegidos por los dioses. Algún paraíso, digamos. Bueno, entonces los jesuitas le traen la idea del paraíso, basándose en la tierra sin mal. Le dicen, el paraíso es lo mismo, con la diferencia que pueden entrar todos, pueden ir todos. De la misma manera, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ellos tenían en su ritual la antropofagia. La antropofagia era una situación así, digamos, muy específica en determinados momentos cuando había un combate con otro grupo, lo apresaban al jefe, después lo comían en partecitas, y esas partecitas las distribuían porque consideraban que todas las virtudes de ese cacique
se las transmitía a su propia vida. Entonces los jesuitas le dicen, la Eucaristía es eso. O sea, ustedes lo están comiendo a Dios. Entonces cuentan los sacerdotes jesuitas en las cartas anuas que el momento de mayor piedad era el momento de la Eucaristía, el momento de la comunión en la iglesia, porque los guaraníes entendían desde su propia cultura ancestral, estaban incorporando el cristianismo, pero de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hubo una imposición del cristianismo ni de los elementos de la cultura occidental española o europea. Hubo una interpretación de la cultura guaraní para a partir de ahí traer estos elementos culturales nuevos. Por lo tanto, nace una nueva cultura, que fue esa cultura jesuítico-guaraní. Ese fue el mayor éxito, digamos, misional. Ahora, ¿qué fueron las reducciones? Las reducciones fueron pueblos organizados de tal manera, pero no exclusivamente, eran, digamos, cada pueblo tenía 5.000 habitantes, de los cuales esos 5.000 habitantes, digamos, estaban comandados por un cabildo elegido por los propios miembros de los barrios del pueblo, y los dos sacerdotes jesuitas que, digamos, las definiciones principales de las decisiones más importantes del pueblo la tomaban el cabildo junto con los sacerdotes, digamos, ¿no? Entonces, era realmente una organización casi perfecta en el aspecto laboral, en el aspecto religioso. Todo era ritual en las misiones. Era ritual el momento del inicio del día, era ritual el momento cuando iban a trabajar. La idea de comunidad ya existía digamos, en la época ancestral guaranítica, el famoso Tupambaé, que era un sistema de reciprocidad. Por eso la caridad cristiana tampoco le fue difícil a los jesuitas implementarlo entre los guaraníes, porque ellos ya vivían un sistema de reciprocidad. Lo mismo la idea de comunidad, todo era para la comunidad, no existía la propiedad individual. El individualismo. No existía el individualismo. Por eso un poco vuelvo al tema ¿Qué diferencia, ¿no? Claro, los racionalistas decían que eso era la utopía, digamos, ¿no? Que no era posible. Que no era posible. Por eso es que, no sé cuánto tiempo me queda, pero en realidad el final de la historia, la expulsión de los jesuitas, es el resultado de la imposibilidad de que en el mundo de fines del siglo XVIII, el mundo de las nuevas ideas, el mundo de la ilustración, el mundo del liberalismo, pudiese sobrevivir una, digamos, experiencia tan particular de una cultura indígena, claro, con el cristianismo, ¿no? Entonces, las reducciones jesuíticas, los pueblos jesuíticos del Paraguay no eran viables en un mundo sociedad. Como claro. Y los jesuitas fueron expulsados por eso, porque, digamos, habían creado tantas envidias y recelos entre los miembros de las cortes europeas y entre las otras órdenes religiosas, que Carlos III, digamos, uno de los más importantes reyes regalistas, digamos, del liberalismo europeo, termina expulsándolos de todos los rincones del universo, porque no fueron expulsados solamente de América, fueron expulsados de todas partes del mundo. Y lo interesante del caso es que los jesuitas habían sido los principales defensores del papado y los principales opositores a la reforma protestante. Cuando son expulsados, no lo reciben en los estados pontificios, no lo reciben en las coronas católicas, sino que los van a recibir dos reyes protestantes, Catalina II de Rusia y el rey Guillermo II de Prusia. O sea, dos reinos protestantes son los que van a recibir. Y gracias a ellos, porque en esa época pudimos conocer un poco toda esta historia porque ellos escribieron sus memorias en ese exilio europeo, ¿no? La verdad que es interesantísimo. Creo que nos quedan 2 minutos. Quiero hacerte dos preguntas, una de un minuto cada una para tu respuesta, sí, ¿no? Pregunta 1. Vos, historiador, en un momento en que muchos historiadores, digamos, se ponen a contramano de lo que escribieron otros historiadores y se vuelven famosos por ser controvertidos, ¿no? Si el historiador clásico decía que el vaso de agua era positivo, el nuevo historiador dice que nada es peor que tomar agua, ¿no? Sí, sí, sí.
Como historiador, no es una pregunta jesuítica ni misionera, como historiador, ¿estás viviendo esto como una realidad? ¿Estás viendo esto o es la imaginación mía y la imaginación periodística que ve esta controversia de los historiadores? No, yo esa controversia la miro un poco de lejos, porque realmente para mí la historia más importante es la historia científica. La historia a partir de la documentación, a partir de la interpretación cultural, pero no desde las ideologías políticas, digamos, ¿no? Sí, la investigación. Claro, además ese revisionismo se da fundamentalmente a partir de ciertos elementos políticos que juegan detrás de estas ideas, que están en algún momento o en otro momento político y que participan en favor o en contra de acuerdo a los colores políticos del momento. Me parece que eso tiene más que ver con una cuestión de la interpretación de la historia política del siglo XX, que yo tengo la suerte de estudiar la historia colonial, la historia de la época hispánica, donde también ahí las diferencias se dan entre la interpretación de cuánto influyó España en las culturas indígenas americanas o cuánto sufrió el indígena esa opresión europea, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? No puedo hacer la otra pregunta, tengo que despedir. Alfredo, como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. A usted lo veo la semana que viene. A ustedes les recuerdo que este programa lo pueden ver en www.educacionySociedad.com.ar. También estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Y nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buena semana para todos. Chao. Universidad KS, con el poder del conocimiento y del esfuerzo. Universidad KS. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.